Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila, PhD, es periodista experta en comunicación política. Caroline, le saludamos y quisiéramos hacer un análisis, una reflexión sobre este tremendo momento que está viviendo el país, sacudido, conmocionado por la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, que tiene tantas aristas y connotaciones. Un saludo también a usted, querido Gustavo, y por supuesto a mi solidaridad con indignación con la familia de Fernando Villavicencio, con sus coidearios, con sus amigos, sabiendo que aquí, por ejemplo, en Cuenca había mucho interés, un seguimiento a quien era el abanderado del anticorreísmo. Se trata de un candidato que representaba a, a un movimiento, a un ánimo social importante en el país, que representaba también esa lucha contra la corrupción, no solamente en el ámbito del petróleo, que era su conocimiento, diremos, de mayor profundidad, sino también en el ámbito de lo político. De manera que, por supuesto, la pérdida de una persona como Fernando Villavicencio es un golpe, sin duda, porque sigue incrementando lamentablemente la estadística de violencia en las calles, pero en este caso en particular, por la forma como se da, siendo él un candidato a la presidencia con amenazas y a tan pocos días de la elección, este debe ser considerado como un golpe a la democracia. Por lo Así es. tanto, un golpe a la democracia no debe sino recibir más democracia como respuesta, de manera que saludo y aplaudo el hecho que no se haya postergado el proceso electoral, que se conserve de alguna manera ese calendario, porque la sociedad debería responder en ese sentido justamente, ¿no? Dando más ejemplos de civismo y democracia en una sociedad que está tan frágil, tan dolida en este momento. Así es, Ecuador realmente pierde mucho sin Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, más allá de lo que usted ha señalado, el hecho de que un ciudadano muera, no se trata de un ciudadano común, es un candidato a la presidencia de la República. Y Fernando Villavicencio tiene mucho simbolismo para Ecuador. Refrescábamos esta mañana cómo lo conocimos a través de un anillado que nos entregó Diego Delgado Jara por allá en el año 2010 con esa publicación Sí. El discreto encanto de la Revolución Ciudadana. Lo conocimos de allí y para nosotros como medio de comunicación y en forma personal fue un referente por 13 años, un referente confiable, un referente con información con la que se podía contar y desarrollar a partir de allí el trabajo nuestro y entendemos el trabajo de muchos periodistas en el Ecuador. Ese es justamente, yo creo que es una muy buena semblanza, muy buena forma de recordarlo como tal, como referente. No es que ha estado libre de críticas, ¿no? Yo mismo he sido una de las que se ha encontrado en ese territorio de la crítica, precisamente porque en lo personal, cuando se comulga el periodismo y la política, ¿no? El ejercicio del periodismo con el activismo político, en lo personal me parece que es sumamente delicado. Y Así es. ahí, en ese contexto, ha habido críticas al trabajo de Fernando Villavicencio, pero eso en ningún momento, por ejemplo, en la arena política, debería ser sujeto diremos, cruces y de adjetivaciones peyorativas, ni nada por el estilo. Y él comenzó a vivir ese tipo de críticas también, no solo en el ejercicio de su periodismo, sino también en el ejercicio político, en la asamblea y posteriormente también en el transcurso de su campaña. Él junto con otros candidatos, porque es el caso, así como daba, también recibía, diremos así, en ese contexto de discurso de odio que se está y se sigue fraguando, diremos, partiendo desde las redes sociales, pero que se extiende, ¿no es cierto?, que se extiende en el ámbito de la interacción social. Lo que estamos viendo en este momento es simplemente una consecuencia más de ese discurso de violencia, de odio que está sembrado lamentablemente en el país. Yo estaba tratando de contar algunos de los episodios que solo en el año 2023 en el ámbito político se han presentado, no solamente muertes, sino también
ataques violentos con balas, diremos, de por medio. Ya estamos llegando a una decena de este tipo de ataques solo en el año 2023 en el sector político. Por ejemplo, en el Cantón Durán nomás, ahí tenemos a un alcalde que está con casco y chaleco antibalas. Tenemos a un funcionario que ha fallecido ya, es uno de los funcionarios del municipio, y a su vez tenemos un fiscal, de lo que este ratito estoy acordándome, ¿no? Sin contar lo que sucedió en Manta, sin contar lo que sucede en Esmeraldas, en fin, existe lamentablemente un ánimo político que tiene consecuencias que son muy dolorosas y que lo único que hacen es volver más frágil todavía nuestra democracia. De manera que es una complejidad mayor, no solamente desde la violencia y la inseguridad, sino además la inestabilidad política y democrática que el país en este momento está enfrentando. Ingresando más en ámbitos de su experticia, Caroline, ¿cómo ha visto usted el manejo de crisis por parte del gobierno, de esta enésima crisis? Ah, sí, porque hay que pensar, justo hoy día le escuchaba a Paulina Recalde decir que no se crea que esta es una crisis que recién comienza la crisis, no, esto es una consecuencia de un accionar mucho más amplio. Creo que este es el decreto de Estado número 19, si no me equivoco, y estamos hablando de un poco más de 25, 26 meses de gestión. Entonces, cuando hablamos de tantos decretos de excepción como tal, ¿no es cierto? Eh, no podríamos sino decir que ha sido una administración que ha vivido en la excepcionalidad, ¿no? Básicamente es eso lo que nos está reflejando la cantidad de estados de excepción decretados en esta administración. Si no me equivoco, 13 de ellos son precisamente debido a las condiciones de inseguridad que se están manifestando en el país. Entonces, ahí, por ejemplo, hay como una primera línea para entender que no es que hoy es la crisis, sino es un contexto de crisis constante, ¿no? ¿Qué otra cosa más como detalles? A pesar de que estamos viviendo en una constante de crisis, lo que deberíamos tener es un discurso que entregue más certezas. La cadena nacional de ayer es una cadena que se presenta, si no me equivoco, 6 horas después del incidente. Yo entiendo que se deben tomar todas las informaciones de por medio, la situación todavía estaba muy, muy sensible, muy delicada y había que esperar hasta tener todos los elementos, ¿no? Pero en un párrafo zanjó todos los elementos de este momento, que eran ¿qué? ¿Cuántos muertos? ¿Cuáles eran las condiciones en las que se da el hecho? Menciona, por ejemplo, lo de la granada, que su explosión fue controlada, menciona los heridos que están allí. Esa es información técnica, es decir, tiene hechos que están presentando que no dan lugar a duda. Pero el siguiente párrafo ya va inmediatamente hacia los discursos de narrativa política que en el momento de hipersensibilidad, como está la población, lo único que arrojan es como mayor combustible a una fogata que está ardiendo, que más bien un mandatario lo que debería tener es mayor cuidado de las expresiones. Me refiero a una expresión muy particular que ha llamado poderosamente la atención. No vamos a ceder, dijo el mandatario, ante el crimen organizado, aunque esté disfrazado de organización política, ¿no? Esta expresión planteada en cadena nacional no es nueva para los ecuatorianos, ¿verdad? Ya la hemos escuchado en años anteriores, inclusive de parte del mismo mandatario, ¿no? El acusar a organizaciones políticas de violencia y de crímenes. El problema es hacerlo ahora en un contexto de juego político importante, con el 20 de agosto a las puertas y sin evidencias. Entonces, el presidente no puede tener una expresión de este tipo porque en el primer momento que se pronuncia, lo único que hace es crispar más el nivel de violencia que políticamente ya tiene el país. Entonces, y no está dando, lamentablemente, con expresiones de este tipo, lo que en este momento se requiere, sino certezas, un poco de calma, tranquilidad a la población, direcciones, por ejemplo, para la población quiteña sobre cómo mantener la calma, el cuidado personal, etcétera. Llamar a la paz, a la unidad, que incluso algunos de los políticos han estado en esa línea. Frases como esa contradicen una narrativa mucho más sosegada, que era probablemente lo que se esperaba.
un gobierno que va quedando con ciertas etiquetas y que será también juzgado en cuanto a su desempeño por ellas, un gobierno de las condolencias, de los estados de excepción, de las promesas de justicia incumplidas. Tal cual, ¿no? Y no es que no se espera que muestre el dolor, porque también le han criticado cuando no muestra el dolor, que en lugar de ser considerado con el dolor de Alausí, se dedicó a retarlos, por ejemplo. Recordemos también ese momento. El tema es, hay que mostrarse con sensibilidad, pero también reflejar en acciones precisas, concretas, soluciones que son absolutamente necesarias. ¿Qué nos llevó a inclusive tener un proceso de elecciones extraordinario como el que vamos a tener este 20 de agosto? Precisamente el mal manejo político y el mal manejo, creo yo, también en materia de seguridad que este gobierno ha tenido, que le dejó completamente debilitado al punto de invocar este instrumento de la muerte cruzada y llevarnos a lo que nos está llevando este momento al país. Entonces sí, hay unas muchas etiquetas que seguro la historia luego con un poco más de calma será capaz de interpretar mejor, hablando de lo que podría ser el legado de la administración de Guillermo Lasso. Al margen del análisis de lo que ha sucedido y de lo que puede haber provocado esta situación, de los móviles que existan por atrás, los hechos están dados. Y cabe también la pregunta, la reflexión sobre cómo incide esta situación en las elecciones ecuatorianas. Bueno, por supuesto que golpea, eso no hay ninguna duda, en varias razones. Primero, porque pone en primer lugar un tema, ¿no es cierto?, en la agenda, que es el tema de la inseguridad y de la violencia. Ya estaba puesto, eso está claro, pero le pone todavía con mucha más evidencia, con mucha más fuerza, ¿verdad? Eso como en una primera instancia. Recordemos cómo opera esto en el ánimo político. En Manta fallece el alcalde de Manta, un alcalde muy popular. E inmediatamente Google Trends comienza a ver cómo la tendencia por Jan Topic comienza a ganar interés. No estoy diciendo que esté ganando más votos, estoy hablando de interés. No vayamos a confundir lo uno con lo otro, todavía no es posible. Y esto hace que el interés por un candidato comienza a reactivarse, un candidato que tenía una campaña que inclusive venía bastante lastimada por errores propios además, pero que comienza a reactivarse porque es el candidato que se había posicionado en un nicho muy específico, que es esta ilustración del defensor en términos de lo que está pasando con la violencia en este país, este Rambo, ¿no es cierto?, armado que va a defender. No estoy diciendo que esta sea la solución, ni más faltaba, pero era el imaginario mental que es fácil de acudir en ese momento de tanta incertidumbre cuando le matan a uno de los candidatos más populares que tenía el país. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿No es cierto? Vuelve a ponerse en evidencia esta conversación y probablemente de nuevo el tablero político comienza a moverse. Por eso usted ve a un candidato haciendo pausa y otro, en este caso Sonnenhosner, activadísimo con acusaciones específicas y puntuales, porque él sabe que si no se mueve con fuerza, con un discurso claro sobre la seguridad, además con las culpabilidades que está planteando, porque ese es el discurso de Sonnenhosner, esta es la culpa de, que es distinto al discurso de Jan Topic, que no echa culpables. Entonces, está planteándose allí una disputa en ese segundo lugar, que están, diremos, cabeza con cabeza, codo a codo, ¿verdad? Compitiendo por un espacio. Mientras que por el otro lado vemos silencios de alguna manera respetuosos que habrá que ver hasta qué punto esos silencios les permitan tener lo suficiente espacio en una campaña que se sostiene. Luego vendrá este domingo el debate, Gustavo, un debate que por lo general no necesariamente capta el interés de la población, nadie es que se mande pues, el debate completo, máximo tal vez la primera sección, pero en este momento va a llamar más la atención, por ejemplo, no sé, una silla vacía, a no ser que el movimiento construye, ponga un reemplazo, pero una silla vacía en el lugar en el que debió estar Fernando Villavicencio, eso va a ser impactante, eso va a superar cualquier otra declaración que los candidatos quieran plantear
en ese debate. Entonces, quizás, por ejemplo, la posibilidad que tenía alguno de descollar en el debate y de captar la atención se pierde. ¿Por qué? Porque la gente todavía está pensando en el muerto, en este caso, en la pérdida del amigo, a quien le querían dar el voto, ¿no? Entonces, todo esto genera un cúmulo de emociones con las cuales, además, qué duda cabe, son las razones por las cuales la gente al final termina votando, más en un escenario de tan alta indecisión como la que este momento se vive en el país. Así es, y el momento cuenta mucho, además del shock, del natural dolor. Nos preguntamos, debido a las urgencias del cronograma electoral, ¿qué se estará debatiendo, discutiendo, evaluando en estos momentos en el movimiento Construyen? ¿Dónde está una conocida política y estratega, María Paula Romo? Tendrán que, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, una vez que son notificados, colocar un reemplazo, o sea, son capaces, digamos, tienen esa facultad, yo no sé, porque además ese reemplazo, si bien es cierto, no exige primarias, pero sí tiene que cumplir todas las condiciones de ley, ¿no es cierto?, para poder Y ser tiene que ser alguien allegado al movimiento. dentro del movimiento, es lo que dice, Ujú. exactamente. Y no puede, por ejemplo, ser ni Patricio Carrillo ni la candidata a vicepresidenta, porque no se puede renunciar candidaturas. Entonces, ya las candidaturas que están planteadas son las que son, les toca buscar un nuevo nombre. Y ahí hay y tiene que ser varón además, porque obviamente la candidata a la vicepresidenta no puede renunciar, como decía, ¿no? Y tiene que haber este tema de equilibrio género. Entonces, va a ser una discusión profunda y habrá que ver si es que quieren presentarse en ese contexto. Me imagino que tendrán que hacerlo de alguna manera, algún tipo de representación en el debate, porque eso también es obligación. Terminemos, Carolina, con una reflexión sobre lo complejo que se ha vuelto este tema de ejercer el periodismo, la comunicación en Ecuador. Y sin duda, querido Gustavo, más todavía cuando el periodismo, en el caso del Ecuador, a veces no encuentra los límites con el activismo y la militancia política, ¿no? Ujú. Entonces, cuando existen esas lamentables Se fronteras. entrecruzan esas líneas que deberían ir paralelas y Exactamente. divergentes. La población es la que se perjudica, ¿no? La población es la que se perjudica porque requiere tener la capacidad de tomar decisiones bajo orientación adecuada, es verdad, pero sin los sesgos que por lo general se expresan y se exponen cuando existe militancia. El periodismo sigue estando muy comprometido, lamentablemente, con agendas políticas y se hace evidente en esta campaña electoral cuando algunos de los temas cobran fuerza por encima de otros, precisamente porque existe mayor apego a agendas políticas. Eso le pasa a un medio por encima del otro. Y hoy, por ejemplo, tenemos medios como La Posta fuertemente criticados porque ha sido crítico con ciertos candidatos y no con otros. Tenemos medios como la Televisión Nacional, que es fuertemente criticada porque tiene agendas muy puntuales con el establishment y no necesariamente con los discursos que son contestatarios al poder. Entonces, vemos a los lobos ahora dando ruedas de prensa o a Fito en su momento dando ruedas de prensa y que no son lo suficientemente cuestionados estos accesos a espacios inclusive mediáticos, si tú quieres, accesos que deberían ser más controlados, no son específicamente cuestionados por los medios de comunicación. Entonces, hay agendas, lamentablemente, que se siguen cruzando con las líneas editoriales y esto termina causando, lamentablemente, consecuencias que dan luego lugar a la violencia política que en este momento vivimos. Hay que tener esa necesidad de tomar distancias cuando nos acercamos mucho. No podemos dejar de lado, casi lo olvidamos, el tema de las encuestas. Hoy, este 10 de agosto, es el último día para su divulgación. Encuestas con la venia oficial del CNE, ejercidas en esta ocasión, también por activistas políticos ubicados, reconocidos, e incluso alguna empresa allegada a una candidatura. Yo creo que este momento en el país como está, ninguna encuestadora debiera pronunciarse. O sea, me parece que lo más sensato es decir, por el un lado hay una alta indecisión, ¿no es cierto? Y por el otro lado existe una inestabilidad enorme como la que se está viviendo. Es imposible
inclusive decidir qué va a pasar en primera o si es que va a pasar en segunda vuelta. Este momento nadie se atreve o debería atreverse a decir nada, precisamente por el nivel de inestabilidad que tenemos en términos políticos. Así que yo creo que este rato, dado que es el último día, inclusive para hablar cualquier cosa que se diga ahora, va a servir para escribir el paper de los politólogos el 22 de, porque lo único que va a servir es para decir qué es lo que estuvo antes y cómo terminó el 20 de agosto. Sí, simplemente va a ser para interpretar eso, porque es imposible que con los datos que tenemos hoy se puedan hacer proyecciones para el 20 de agosto con este nivel de inestabilidad. Yo quiero cerrar, querido Gustavo, si me permite nada más, con un detalle por la fecha que estamos viviendo. Hoy se supone que estaríamos conmemorando este grito de independencia del famoso 10 de agosto. Y creo que ese grito debería seguir irradiando, seguir resonando en esa misma Quito, ¿no? Precisamente porque no podemos dejar que en este momento la violencia política, la violencia social, termine nuevamente encerrándonos, quitándonos esa independencia que tanto costó, quitándonos inclusive el derecho a vivir. Pero eso depende de la ciudadanía, de lo que se haga cargo a título personal, de lo que además reflexione a partir de estos hechos durante estos días que vendrán. Los golpes a la democracia, como los que se han vivido en este país, deberían ser respondidos con más democracia. Bien, le agradecemos mucho, Caroline. A usted, querido Gustavo. Gracias por la invitación. Hemos escuchado a la licenciada Caroline Ávila, periodista experta en comunicación política.